Bueno, me gustaría comenzando a hablar acerca de este capítulo que nos leyó nuestro hermano David. Para mí pienso yo que este capítulo es uno de los capítulos más importantes en la Escritura. ¿Por qué digo esto? Porque se nos está hablando del nuevo nacimiento. Pero ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es el nuevo nacimiento? A lo largo de mi trayectoria como cristiano, este es uno de los pasajes de los capítulos que más me ha gustado porque me pone a pensar, me pone a meditar en mi salvación. Y um, por eso he titulado la predicación de esta tarde, El nuevo nacimiento es el único camino al reino de Dios. No hay otra cosa que nos lleve al reino de Dios si no es el nuevo nacimiento por la fe en Jesucristo. El propósito de esta predicación en esta tarde, conforme a lo que nos leyó aquí nuestro hermano David, Juan 3, versículo 1 al 15, es que debemos conducirnos a examinar nuestra fe, confrontar nuestra religiosidad y abrazar la nueva vida en Cristo. Tenemos que estar seguros de qué tan fundada está nuestra fe, qué tan religiosos somos, y aquí se nos dice en este capítulo que leímos que solo Cristo, por Él, tenemos la vida eterna. La enseñanza en esta tarde que yo quiero compartir con ustedes es: para entrar en el reino de Dios, el hombre necesita experimentar un nacimiento espiritual que solo el Espíritu Santo puede producir mediante la fe en Jesucristo. No hay nada más que pueda producir el nuevo nacimiento que no sea Jesucristo. Pero antes de comenzar y de seguir con este tema, me gustaría entrar un poco más en contexto en lo que se acaba de leer y saber quién realmente es este personaje, que para mí es un personaje muy intrigante, llamado Nicodemo. ¿Quién era realmente Nicodemo? Permiso. Bueno, Nicodemo. En el Evangelio de Juan encontramos que es un personaje demasiado intrigante. Él era un fariseo, era un principal entre los judíos. Cuando se dice principal, tenemos que notar que la palabra principal es que este hombre era muy importante ante los judíos. Tenía una muy buena posición delante de ellos. Era un hombre muy preparado, era un hombre con demasiado conocimiento religioso y conocía perfectamente la Torá, que es todo el Antiguo Testamento. Era un fariseo. Este hombre era muy respetado. Era alguien que era un hombre muy docto en la ley, tenía doctorados. Pero este personaje dice que era miembro del Sanedrín, que pertenecía al Sanedrín. Pero ¿qué cosa es el Sanedrín? Bueno, entonces para entrar un poco en contexto, voy a leerles algo que anoté para que no se me olvidara, pero es muy importante que ustedes lo sepan, qué era el Sanedrín. El Sanedrín. El Sanedrín era el máximo tribunal religioso, judicial y legislativo del pueblo judío en tiempos de Jesús. Su nombre viene del griego sinedrión, que significa asamblea o consejo. Pero ¿cuáles eran las características de ellos, de este grupo, Sanedrín? Las características: ellos estaban compuestos por 71 miembros, los cuales consistía en el sumo sacerdote, los ancianos, los escribas, fariseos y saduceos, que eran dos grupos religiosos con dos posturas diferentes. Las funciones de ellos. ¿Cuáles eran las funciones del Sanedrín? El Sanedrín, su función era interpretar y aplicar la ley de Moisés, la Torá. La ley de Moisés consistía en 613 leyes, según la tradición judía, por lo cual 248 son mandamientos positivos, cosas que se deben hacer. 365 son mandamientos negativos, cosas que no debemos de hacer. Entonces, estos eran encargados de aplicar todas estas leyes a los judíos. Otra función que ellos tenían era juzgar casos religiosos, civiles y penales. Y también era supervisar al pueblo judío en asuntos espirituales, sociales, y tenían cierta autonomía bajo el Imperio Romano, pero no podían ejecutar la pena de muerte sin la aprobación de Roma. Y esto lo podemos ver en el juicio de Jesús. Ellos no podían condenar a Cristo a muerte, y ya sabemos lo que pasó. Sabemos la historia. Llevaron a Jesús ante Pilatos porque ellos no podían hacer esto. Y esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, el versículo 59. Pero bueno, voy a parar hasta aquí con esto porque no quiero entrar en otro tema, sino enfocarnos en lo que leímos en la lectura de la palabra. Juan 3,
1 al 15. Hablamos de Nicodemo, perdón. Tenía todo ese conocimiento religioso y era un hombre muy, muy preparado. Pero pues, a pesar de su estatus religioso, él se acerca a Jesús de noche. Nota, ¿por qué fue a buscar a Jesús de noche? ¿Cuál era el motivo? Probablemente sería temor hacia el Sanedrín. Porque si ellos se daban cuenta, si él iba de día y se daban cuenta que buscaba a Jesús, él podría ser arrestado, acusado de traición y no sé qué otra condena le hubieran dado, pero él fue a Jesús de noche. Y él reconoce que Jesús tiene una autoridad que él mismo no comprende. Esto nos da a entender que a pesar de el liderazgo, de lo que acabamos de leer, de dónde viene Nicodemo, quién era este personaje, que estuvo también en el juicio de Jesús, cuando lo golpearon, lo escupieron, lo humillaron, él estuvo ahí. De hecho, la Biblia nos menciona en un pasaje, más adelante lo vamos a ver, que fue uno de los que defendió a Jesús. ¿Qué nos dice esto? Que en Nicodemo, a pesar de su conocimiento religioso, su intelecto que él tenía, probablemente el Espíritu Santo ya estaba trabajando en su vida y tenía esa inquietud. ¿Qué hace Nicodemo? Va de noche y visita a Jesús, ¿cierto? Cuando él llega y visita a Jesús, podemos ver en las Escrituras que Jesús no pierde el tiempo y va directo al punto y le dice, Nicodemo, de cierto te digo, de cierto te digo, esto es algo muy importante. Se repite 2 veces. Quiere decir que lo que iba a decir Jesús era de sumamente importancia. Nicodemo, pon atención a lo que te voy a decir. Esto es importante. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquí Jesús no le está hablando de intelecto, no le está hablando de cuánto moralidad él tenía o cuánto conocimiento religioso tenía. Nicodemo, cuando se presenta delante de Jesús, según lo que acabamos de leer, era un hombre que llegó con preguntas. No llegó a debatir y a ser reconocido conforme lo que él sabía. Él tenía, se puede decir, curiosidad de entender qué era lo que Jesús explicaba. Aquí Jesús le está hablando que no importa tanto el intelecto, si él no nace de nuevo, se enfoca en él que no puedes entrar en el reino de Dios. Pero esta enseñanza que Jesús le está dando a Nicodemo, esta enseñanza también se aplica a nosotros. Si no nacemos de nuevo, pues no podemos ver el reino de Dios. He traído, para entender un poco más el contexto de lo que estamos hablando, traigo 3 conceptos acerca del nacimiento de nuevo, del nuevo nacimiento. Y el primero es la necesidad del nuevo nacimiento. El conocimiento religioso no basta, pero vaya conmigo a lo que acabamos de leer, hermanos, en el versículo, vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 3. Y una mencilla lo tiene, mi hermano. Versículo 1 al versículo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Note esto, mi hermano, voy a parar un poquito aquí. Nicodemo le dice a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro. No dijo, sé que vienes de Dios. Esto nos puede dar a entender que varios miembros del Sanedrín ya sabían que él venía como de parte de Dios como maestro, pero no lo querían reconocer. Entonces Nicodemo le dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ya lo sabían. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no tenía una posición un conocimiento, él tenía mucho conocimiento, pero eso no le garantizaba que entrara en el reino de Dios. A veces creemos nosotros que porque tenemos algo de conocimiento, algo de intelecto, venimos a la iglesia, traemos Biblia, dirigimos, no sé, cualquier cosa en la iglesia, ya nos garantiza la entrada al reino de Dios. Pero aquí no está hablando esto Jesús, que está yendo al grano, que necesitamos nacer de nuevo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. ¿Qué pasa? Cuando
En mi experiencia, hablo de mí mismo, en mi experiencia, antes de yo conocer al Señor Jesús, yo estaba en una religiosidad, en una religión. No la practicaba, pero yo confesaba una religión. Y yo oraba al Señor, le decía Señor. Pero aquí, en Mateo 7, 21, me dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo puedo yo comprender esto? La manera en que yo puedo comprender este tipo de cosas es acercarme a la palabra de Dios, dejar que la palabra a mí me hable. Me di cuenta que el tener una religión no es lo mismo que tener una regeneración. Cuando el Señor te llama, te regenera. Obviamente pasas al proceso del arrepentimiento, pero la regeneración está siendo transformado, el Señor te está cambiando. No puedes ser el mismo después de que tienes esa experiencia de haber nacido de nuevo. Poco a poco el Señor te va regenerando. Y para esto, el nacimiento de nuevo es algo muy indispensable. Jesús le dice, de cierto te digo. Este era un lenguaje de autoridad. Era un lenguaje donde Jesús le estaba diciendo, como decíamos al principio, Nicodemo, entiende, pon atención, no te bases en tu conocimiento, tienes que nacer de nuevo. En el versículo 7 de este capítulo dice, es necesario nacer de nuevo. O sea que no es una opción. Todos necesitamos nacer de nuevo. O sea, no es que yo lo decidí. Por ejemplo, en la mayoría de nosotros, cuando nosotros nacimos en la forma de la carne, fue algo que planificaron los padres, ¿cierto? Bueno, algunos fuimos accidentes, ¿eh? Pero casi siempre se planifican los padres. Nosotros no decidimos, ese día yo nací en el año 1983, qué buen año para nacer. No, no lo decidí. Nadie de ustedes lo decidió. Algo que planificaron los padres conforme a la voluntad de Dios, conozcamos o no conozcamos de Dios. Es igual el nacimiento espiritual, no lo decidimos nosotros. Es algo que Dios decide con su soberanía, con su voluntad. El ver el reino requiere una transformación interna, no es una decisión superficial ni una emoción pasajera, es una obra interior que abre nuestros ojos al reino. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Este me llama mucho la atención. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas pasadas pasaron, todo es hecho nuevo. Entonces, me hago yo esta pregunta. Si yo nací de nuevo y estoy en Cristo y soy una nueva criatura, ¿por qué sigo siendo el mismo? ¿Por qué después de haber conocido al Señor no hay un cambio en mí? ¿Qué es lo que me hace a mí? Hablando de mí, se los digo a ustedes, pero lo digo por mí. ¿Qué es lo que me hace a mí sentirme muy seguro de mi salvación? ¿Qué es lo que me hace sentirme a mí más que otra persona? No me hace nada, al contrario, estoy aquí parado por misericordia. Entonces, yo no puedo seguir siendo el mismo. Después de haber conocido al Señor, después de que me dio el privilegio de haber nacido de nuevo, obviamente tiene que haber un cambio radical en mi persona. Yo no puedo seguir siendo la persona de antes. Claro, quedan secuelas y el Señor nos ayuda a regenerarnos, pero maltratar, ofender, criticar, actuar de alguna manera como he visto en mi experiencia, a veces sabemos dos tipos de personas en la iglesia. Habemos personas que realmente nacieron de nuevo, pero también habemos personas que simpatizamos con todo esto que escuchamos. Nos agrada, se nos hace lógico, qué bonito habló el predicador, qué bonito habló el pastor, pero no puedes ver un cambio en esta persona porque realmente no ha nacido de nuevo. Entonces cuando la persona te dice, ustedes son los que siempre salvos, ¿verdad? Que ustedes no pierden la salvación, entonces yo puedo seguir pecando, si Dios siempre me va a perdonar. Y lo más triste es que este tipo de preguntas me la han hecho hermanos cristianos de otras denominaciones, que no digo que nosotros somos mejor que otros, no. Lo que me refiero es, si no escudriñas la palabra, no te das cuenta que si tú realmente naciste de nuevo, no puedes ser el mismo. Y si tú sigues siendo el mismo después de haber conocido el Evangelio, entonces hay que preocuparse, porque quizás eres un simpatizante del Evangelio, no una persona convertida por el Señor. Yo puedo estar dentro del templo, aquí, puedo estar aquí parado, pero puedo también estar fuera del reino de Dios. Eso solamente Dios lo sabe. Yo solamente me preocupo para que el Señor me revele y me dé la seguridad del nacimiento de nuevo que he experimentado, que el Señor me ha dado. Y yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí
somos personas nacidas de nuevo, porque estamos aquí, nuestro pastor está en una misión con nuestros hermanos misioneros, pero yo creo que está un buen número de personas y estamos los que tenemos que estar, y Dios bendiga a los que están y los que no están también. Puede ser vacaciones, puede ser un trabajo misionero, trabajo, enfermedad, qué sé yo, y nosotros estamos aquí para orar por todos. Tener misericordia. Segundo aspecto del nuevo nacimiento es la naturaleza del nuevo nacimiento. Y vamos a dar lectura a los versículos del 4 al 8. Y otra vez, un amén si ya lo tiene, hermano. Es importante para que leamos todos juntos. Amén. Amén. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo. Notamos que 2 veces de cierto te digo. Que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el versículo 3 le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí le dice en el 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Esto es una obra soberana, hermanos. Esto no es un cambio, esto no es un cambio externo, sino es un cambio espiritual. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre? Yo me pregunto, ¿qué clase de pregunta es esta de alguien que tiene conocimiento, que tiene doctorados en la ley y que sabía estas cosas? Y les voy a decir por qué. Si buscamos en sus Biblias, Ezequiel 36, versículos del 24 al 27, nos vamos a dar cuenta por qué Jesús le dijo, tú eres maestro y enseñas estas cosas y no las entiendes. Ezequiel capítulo 36, versículos del 24 al 27. Amén. Amén. Leemos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nicodemo no podía decir cómo puede ser esto. Él sabía esto. Esto ya lo había hablado el Señor acerca del nacimiento de nuevo. Diferencia es, no lo podía comprender. No se lo había revelado aún el Espíritu Santo. Por eso le dice, tú eres maestro, enseñas estas cosas. Tenemos que tener cuidado, cada uno de nosotros, que nos podemos enseñar la palabra de Dios, que no es nuestra, es palabra de Dios y por ella daremos cuenta, que podamos comprender por medio del Espíritu Santo que entendemos lo que enseñamos. En mi experiencia, de lo que el Señor me ha permitido ver a lo largo de mi camino cristiano es ver maestros que enseñan conforme a su interpretación personal, no conforme a la interpretación bíblica. Y eso es un error. Porque la Biblia nos llama, la palabra nos llama que escudriñemos la palabra, que pongamos a prueba a nuestros maestros para ver si lo que enseñan es de Dios. Jesús le dice a Nicodemo, tú enseñas estas cosas y no las puedes entender. Entonces podemos ver que puedes estar lleno de conocimiento, pero solamente el Espíritu Santo es el que te da se puede decir, la iluminación de la palabra. Esto es una obra soberana del Espíritu Santo, no es algo nuestro. Jesús compara el nuevo nacimiento con el viento, lo acabamos de leer. No se puede controlar ni explicar del todo, pero se siente y ve su efecto. El viento sopla de donde quiere, versículo 8.
Este ejemplo lo da el Señor porque dice que todos lo compara con el viento del Espíritu Santo. O sea, no sabemos cuándo, cómo, a qué horas el Espíritu Santo va a llegar a nosotros y nos va a dar esta nueva vida. Dios no actúa según nuestra agenda, porque no es dentro de nuestra agenda, es a la agenda de Dios, sino según su soberana gracia. Entonces, es un privilegio y tenemos que estar agradecidos que dentro de su soberanía y su gracia nos dio la oportunidad de haber experimentado el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento produce una nueva vida en Cristo. Los que nacen del Espíritu tienen una nueva naturaleza, ya no son esclavos del pecado, sino son hijos de Dios. Acompáñenme, hermano, a leer Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Versículos 12 y 13, Juan, capítulo 1. Amén. La palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad humana, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nos han preguntado, nos han dicho, todos somos hijos de Dios? Y la verdad que la Escritura nos dice que no todos somos hijos de Dios. Eso yo no lo entendía hasta que empecé, claro, el Señor me empezó a guiar, y empecé a escudriñar la Escritura, a ir gracias a Dios, a la iglesia, pero entendí que esto es un proceso. O sea, el Señor Jesucristo nos habla de dos tipos de personas. Nos habla de los hijos de Dios, pero también nos dice directamente que también hay hijos del diablo. Entonces aquí nos dice, a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos llamados o llamados de Dios. Esto es una adopción. No estamos al nivel de Jesucristo. Somos adoptados, hechos o llamados a ser hijos de Dios. Y aquí nos está hablando también del nuevo nacimiento, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que el nuevo nacimiento no es algo que yo planeé, esto fue voluntad de Dios. Él fue el que nos añadió a la iglesia y no nosotros a nosotros mismos, no nos hicimos a nosotros mismos. Esto es voluntad de Dios, el nuevo nacimiento. Concepto número 3, el medio del nuevo nacimiento. ¿Cuál es el medio? Es a través de la fe en Cristo. Jesús le recuerda la serpiente de bronce de Números 21, cuando Jesús le recuerda esto a Nicodemo, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. He escuchado justificaciones religiosas que por eso se levantan imágenes, porque está en la Biblia y así Dios le mandó levantar una serpiente y cualquiera que mirara esta serpiente se salvaba. Está fuera del contexto. Cuando Dios manda que se levante la serpiente en Números 21, no era exactamente que los judíos tenían que adorar este objeto, era la obediencia, era la fe. Si ellos eran atacados mortalmente por este animal que se consideraba maldito, y Dios levanta una serpiente, era probada su fe. Volteaban a ver la serpiente y se salvaban. La cruz no solo es un símbolo, es el puente del nuevo nacimiento. Cuando Cristo fue levantado, cuando Él dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado así como fue la serpiente, cuando Él fue a la cruz, fue crucificado y fue puesto ante todos, Él fue levantado ante todos y nos dice que voltear a la cruz, voltear a Jesús, es lo que nos da el nuevo nacimiento. Es lo que nos está diciendo la palabra. No es un objeto religioso, no es una imagen, es la fe por medio que nos da Dios a través de Jesucristo. Porque también la fe que tenemos a través de Jesucristo es dada por Dios, no es dada por nosotros. Todo es bajo la voluntad de Dios, para que el hombre no perezca, sino que viva. El objetivo del sacrificio es salvar. La fe verdadera transforma. El versículo 15 nos dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo produce el nuevo nacimiento? Todo aquel que en Cristo cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Nacer de nuevo es el primer paso para vivir eternamente con Dios. Ese es el primer paso que tenemos que dar.
nacer de nuevo. El amor de Dios es el motor y la redención. Aunque en este sermón se detiene en el versículo 15, cuando ellos estaban platicando, este sermón para en el versículo 15, porque ya se está preparando el terreno para la mayor declaración de amor para la iglesia. ¿Quién quiere leer Juan 3:16? Un voluntario. Oscarín. Amén. Y ese versículo creo que todos lo conocemos, pero esta es la mayor, grande declaración de amor que Dios le da a su iglesia, porque de tal manera amó Dios al mundo, dio su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree. Entonces no podemos decir que todos somos hijos de Dios si no todos creemos en Él. ¿Y en qué consiste esto? En la obediencia, en la fe, en creer que Cristo es el único camino para salvación de la iglesia. Imagínate, Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Y de tal manera nosotros, como servidores de Dios, que estamos parados aquí por misericordia, nos invita a que amemos a la iglesia. Y tenemos que amar a la iglesia de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, dio su vida por ella. Si yo estoy dirigiendo algo, un ministerio, lo que sea que fuese, estoy en alabanza, estoy de diácono, estoy de líder, dirijo cualquier ministerio, pero no amo a la iglesia, ¿de qué me sirve? Si yo estoy simplemente ministrando, por ejemplo, un cierto grupo de personas, aún sabiendo yo que hay en la iglesia personas con necesidad, ¿de qué me sirve? Los sanos ya están sanos, los enfermos necesitan médico. Tengo que ir a las personas que realmente tienen la necesidad. Personas que se sienten aisladas o falta de atención de parte de nosotros como líderes. Si estamos parados aquí nosotros o tenemos un liderazgo en la iglesia, no es por privilegio, no es porque yo lo decidí y quiero resaltar ante los demás. No es eso, es misericordia del Señor. El Señor le dice a sus apóstoles, ahora ustedes son mis testigos, que es el original, mártires, y dieron la vida por el Evangelio. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Qué es el siervo en el original? Somos esclavos de Cristo. Sufrimos por la obra de Cristo. No nos gozamos. Yo tengo que tener un cierto temor y un cierto dolor cada vez de lo que yo hablo, porque estas palabras que yo no hablo, que habla el Señor, me exhortan a mi vida. Si yo estoy expresando algo es porque yo lo estoy haciendo. Yo no vengo aquí a pararme a la iglesia a decir, bueno, mis hermanos, les voy a dar un mensaje y voy a señalar personas. Yo me tengo que señalar a mí mismo porque yo tengo que nacer de nuevo, y si nazco de nuevo, trato de seguir los pasos del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo? ¿Qué dice la Biblia? El Señor se levantó y miró, se me olvidó cómo es el versículo, pero dice que tuvo compasión de las ovejas porque no tenían pastor. Y se conmovió el Señor. Yo invito, y me digo también a mí mismo, que amemos a la iglesia. Acerquémonos a todos los hermanos de la iglesia. Nuestro hermano David nos hablaba de la unidad. Amén. Queremos una iglesia unida, no una iglesia dividida. Por eso, pongamos atención en las personas que sí necesitan el médico y no las personas que ya están sanas. ¿No le dijeron a Jesús? ¿Por qué tu maestro está con este tipo de personas? ¿Por qué no está con nosotros? Los fariseos, los preparados, los doctos en la ley, los que en ese momento, este tipo de personas eran considerados los más justos de la época, los más respetados, porque ellos eran los encargados de juzgar al pueblo, conocían la ley del Antiguo Testamento de pies a cabeza, y para la gente ellos eran los más justos. No actuemos como fariseos, no nos corresponde. Trabajemos para la obra del Señor Jesucristo. Mantengámonos en oración, unos por otros. No estoy enojado, pero es para... es que todo esto me puso a reflexionar en estos días y me di cuenta que estoy fallando en todas estas áreas. Yo no necesito
un reconocimiento de nadie ni de nada. Simplemente, esto es pura misericordia de Dios, es su voluntad. Yo no nací un día y le dije, Señor, por favor, ponme a predicar, ponme a hacer esto. Al contrario, yo les confieso algo y un pecado que tengo, que cuando yo llegué a esta iglesia le dije a mi esposa, yo no voy a servir, yo no quiero hablar con nadie, no me interesa. Venía criticando a la iglesia, ese fue mi pecado. ¿Verdad, Jordi? Pero cuando escuché, fue un estudio bíblico, fue un viernes, cuando escuché la palabra de Dios, cómo fue expuesta, fueron puras bofetadas que estaba recibiendo. Entonces me puse en un modo de decir, bueno, según yo pensé que sé mucho, no sé nada. Aquí vengo a aprender. Y hasta la fecha, sigo en modo de aprendizaje y aprendo de todos ustedes. Cada enseñanza que yo escucho de la iglesia, cada testimonio, simplemente cuando miro a las personas, a nuestros hermanos de la alabanza, cómo se entregan, cómo practican, cómo se sacrifican, a nuestros hermanos de matrimonios, de varoniles, de femeniles, de todo, o sea, siempre hay algo que aprender. Según yo creo que soy un buen marido en el hogar y cuando vengo los viernes a varoniles me doy cuenta que mi masculinidad bíblica está fallando. Tengo que volver a Cristo. Lo que dice la carta de Hebreos, regresen a Cristo, tengo que volver a Cristo para poder entender y comprender que lo que el hermano me está enseñando viene de parte de Dios, no de parte del hombre. Por eso, hermanos, los que exponen la palabra, tengan temor de Dios, porque es palabra de Dios y no de hombre. Y el día que estemos enfrente de Dios vamos a dar cuenta de cada letrita, cada coma de lo que hemos estado hablando. Quiero leerles algo que escribí, hermanos, ya para no alargarme mucho y para terminar. Jesús fue levantado como la serpiente en el desierto. Él tomó nuestro lugar. Nuestra salvación no depende de obras, religión ni méritos, sino de mirar con fe al crucificado. El nuevo nacimiento es un regalo divino que solo se recibe por la fe. Y quiero concluir con estas palabras. Nicodemo vino de noche buscando respuestas. Jesús le mostró que más que respuestas necesitaba un nuevo nacimiento. Hoy tú también puedes ser transformado, no por religión, sino por una relación con el Salvador. No te conformes con saber de Jesús, nace de nuevo por el Espíritu y entra en el reino. Yo no sé, yo me imagino que todos aquí ya somos nacidos de nuevo, pero si alguien no ha nacido de nuevo, me gustaría compartir esto. Escucha la voz del Espíritu Santo. No dejes que la duda se prolongue. Ven a Jesús, cree en su sacrificio y recibe el nuevo nacimiento. Hoy puede comenzar tu nueva vida en Cristo. Mis hermanos, Dios me los bendiga y me gustaría pedirle a nuestro hermano David si nos despide con una oración. Dios los bendiga. Amén, hermano. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar para que esta palabra, hermanos, obre en nuestros corazones. Amén. Es importante que cada uno de nosotros entienda y comprenda cuán importante es el nuevo nacimiento. Amén. Porque sin el nuevo nacimiento no podemos ver ni entrar en el reino del cielo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te alabamos y te bendecimos una vez más, Señor. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta, Dios mío, y sabemos que tu palabra desde ya es una bendición en cada uno de nosotros, Señor. Y tu palabra también se apresura a obrar, Dios mío, conforme a tu voluntad y a tu propósito en cada corazón, en cada vida, Dios mío. Bendice a nuestro hermano Arturo, Señor, que dispuso su vida para poder, Dios mío, traer esta enseñanza, Señor, a tu iglesia. Señor, seas tú, Dios mío, llevándola a los corazones, produciendo, Dios mío, a través de tu Espíritu, Señor, ese nuevo nacimiento en aquellos que aún no lo han experimentado, Señor, para que puedan ver, Dios mío, y entrar en tu reino, Señor. Te pedimos, Dios mío, que sea tu gracia, Señor amado, más que suficiente en cada una de nuestras vidas y que esta tu palabra, Señor amado, cual semilla pueda dar su fruto, Señor amado, a 30, 60 y a 100 por uno, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a obrar en cada uno, Señor amado, conforme a tu voluntad, Señor.
Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.